Entonces, para el día de hoy tenemos la siguiente programación. Continuamos con la fase de ejecución, la fase 3. Vamos a terminar la actividad de proyecto de crear los componentes frontend del software de acuerdo al diseño. Terminamos nuestro resultado de aprendizaje de crear componentes frontend del software de acuerdo con el diseño. Y vamos a trabajar puntualmente esta evidencia, diseño frontend que cumpla con los requerimientos del proyecto. ¿Listo? Dentro de la guía de aprendizaje tenemos nosotros una descripción de lo que hay que realizar y es que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice el diseño frontend cumpliendo con los requisitos del proyecto aplicando lo visto en el componente diseño de interfaces web. Bien, para poder dar cumplimiento a esto, entonces necesitamos nosotros dos cosas. Primero, que ustedes hayan leído la documentación que tienen en la plataforma, ¿sí? Que es esta que se relaciona acá, que se llama diseño de interfaces web. Segundo, que hayan realizado la evidencia anterior. Bien, y reforzar unos conocimientos que vamos a mirar en este momento. Primero vamos a mirar una recapitulación de lo que miramos. Listo, y vamos a complementar todo esto que tenemos acá. Entonces arrancamos con fundamentos de HTML y CSS. El objetivo que tenemos es comprender qué es una página web, cuál es el rol que cumple HTML y CSS, cómo trabajan juntos, y cómo escribir una página web básica, también con la implementación de CSS, que es como la fundamentación que nos vamos a centrar ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que miramos en la sesión anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es una página web? La página web que tenemos es una serie de etiquetas que se encargan o que indican qué es lo que va a aparecer dentro de esa página, ¿no? Tenemos nosotros un lenguaje de marcado, un lenguaje etiquetado que a nosotros nos permite identificar o saber cuáles son los elementos que nosotros vamos a organizar y cómo estos se van a ver dentro de un navegador web, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, cómo es que se realiza, cómo es que se construye, en la parte derecha, cómo es que esto ya se visualiza finalmente. En el caso de CSS, CSS ya es el que se encarga de la parte estilística o la parte de hacer de que todos los elementos que aparezcan ahí dentro de esa página web se miren de manera acorde y organizada, ¿no? Ya sea con tamaño, tipo de letra, orientación, disposición, espaciado, ¿sí? Colores, fondos, formas, ¿sí? Así como aparece ahí en pantalla. Esta parte de la analogía, pues aquí tenemos un ejemplo diferente, un poco diferente de lo de la analogía, ¿sí? El HTML es el esqueleto, ¿sí? O la estructura en este caso de este pastel. CSS es el que se encarga de embellecer ese pastel y ya JavaScript es el que se encarga de pulir y darle funcionalidad a eso que nosotros estamos construyendo. Miren aquí la gran diferencia de con CSS y sin CSS, ¿no? En la parte derecha tenemos nosotros los elementos que se han agregado, ¿sí? Con HTML. Miren que tenemos títulos, tenemos vínculos, ¿sí? Otro título, un párrafo, un título, una lista desorganizada, un formulario, un label, una etiqueta, un campo de texto, otra etiqueta, un campo de texto y el botón de enviar. Miren que cuando ya se estiliza eso, ya se le da un orden, ¿sí? Para que esto se pueda visualizar de manera más consecuente y que sea visualmente mejor o más fácil de detallarlo, ¿no? Acá tenemos entonces lo de la introducción de HTML, cómo es que se genera esta estructura base. Voy pasando esto un poco rápido porque pues, es reforzar lo que nosotros hicimos en la sesión anterior. Acá tenemos nosotros la manera en que cómo es que se estructura una etiqueta en HTML. Entonces miren que nosotros tenemos una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre. Entre esas dos etiquetas tenemos nosotros un contenido que es lo que se va a visualizar o el texto que se va a mirar ahí en la página. Bien, en la parte de la etiqueta de apertura tenemos nosotros atributos, que son las diferentes propiedades que nosotros le vamos a dar a esas etiquetas para poderlas manipular, ¿sí? Y cada atributo tiene un identificador del atributo y tenemos un valor del atributo que nosotros estamos dando. Bien,
Por lo general las etiquetas de cierre, pues es la misma de la apertura, pero con un backslash. Acá tenemos nosotros un cuadro, una tabla de resumen de las etiquetas más relevantes o más utilizadas. La de raíz de HTML, head, que es la de los metadatos, title para los títulos, link para enlazar los archivos, style para los estilos, el script para enlazar el JavaScript con el documento HTML, meta las características de la página, body el cuerpo, acá tenemos más, párrafos, títulos, esto nosotros ya lo reforzamos en la clase anterior, texto en negrillas, cursiva, subrayado, agregar un link, texto importante de una página, texto para formar una cita. Acá tenemos más, tenemos para insertar imágenes, para agregar videos, para insertar contenidos de otras páginas, para insertar audios, listas organizadas, desorganizadas, y acá tenemos un ejemplo cómo es que cada uno de estos se utiliza. Secciones, nav para crear el menú de navegación que es el que se genera en la parte de allá arriba, header para la cabecera de la página, footer para la cola, acá tenemos más, table para generar una tabla, tr para crear las filas, td para crear las columnas, th para crear el título de cada columna, col para especificar las propiedades de las columnas. Acá tenemos para formularios, para campos de entrada, para títulos, sí, pero el título es para los campos de entrada donde uno puede escribir. Listo para generar botones. Bien, ah, hagamos un pequeño ejemplo, sí, un ejemplo rápido de cómo es que se realiza esto, cómo es que se aplica. Recuerden que nosotros el programa que estamos utilizando para generar esto es Visual Studio Code. Entonces vamos a generar un nuevo, vamos a ir a un directorio, a una ubicación en donde vamos a empezar a generar nuestro proyecto. Te lo vamos a generar acá en el escritorio. Vamos a llamarle página 2. ¿Listo? Una vez estemos acá en la parte izquierda, recuerden que aparece el directorio que nosotros acabamos de agregar. Y aquí vamos a comenzar a generar nuestros archivos, ¿no? Entonces vamos a ir acá, vamos a generar el archivo principal, index.html. No se olviden que esa extensión es fundamental, ¿sí? Para ustedes, perdón, para que ustedes no, para que el programa, para que Visual Studio Code reconozca cuál es el tipo de archivo y cuál es el tipo de información que se va a recibir. Recuerden que Visual Studio Code tiene algunas herramientas que nos ayudan a nosotros, nos facilitan a nosotros escribir este lenguaje, pues, los lenguajes de programación, y eso se hace a partir de las extensiones. ¿Listo? Uno de los atajos que nosotros tenemos para generar una estructura base de una página web en Visual Studio Code es cuando nosotros utilizamos el atajo HTML 2.5. A presionar esto y a presionar Enter, tenemos la estructura base de una página web. Bien, vamos a agregar los elementos principales para una página de ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir que esta es para la librería, para una página de una librería. Entonces vamos a decir que la librería se llama mi librería favorita. ¿Listo? Vamos a decir que mi librería favorita, vamos a generar una barra de navegación en donde vamos a agregar unos elementos que van a aparecer arriba, algo así como esto que tenemos acá, esto. Permítanme un segundito. Ujú. Cuando nosotros generamos esa barra de navegación, por lo general esos elementos que nosotros tenemos ahí tienen unos vínculos. Entonces utilizamos nosotros la etiqueta A para cada uno de los vínculos. El primero va a ser inicio, no, pongámosle cuadernos, no, coloquémosle más bien inicio.
El otro coloquémosle productos y coloquémosle contacto. Contacto. Miren que cada una de estas etiquetas tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, ¿sí? Miren que acá en la etiqueta A de vínculo tenemos nosotros la etiqueta, el atributo, el elemento contenedor, o sea, lo que está dentro de o lo que va a aparecer allá, y nuestra etiqueta de cierre. ¿Listo? Al abrir la página, entonces tenemos nosotros ya esto de aquí. Bien, inicio, productos y contacto. Acá aparecen ya como si fueran vínculos porque es la etiqueta que nosotros utilizamos, ¿sí? Pero si nosotros hacemos clic no va a ningún lado porque pues nosotros no estamos estableciendo el vínculo. Recuerden que para poder establecer el vínculo aquí, dentro de este atributo, dentro del atributo href, ustedes van a direccionar hacia dónde se va a dirigir ese vínculo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a generar una segunda página, index inicio, ¿sí? Punto .html. Y digamos que esta es la que se va a direccionar cuando se presiona este de aquí, ¿no? Entonces acá para ustedes direccionarla, le dan a ustedes la dirección, o sea, es decir, la ubicación de la página donde ustedes lo van a vincular, ¿sí? Para poderlo visualizar, para poderlo hacer. Bien. No olviden que cada vez que ustedes que hacen una modificación acá, aparece acá una bolita de color blanco, es decir, que ustedes tienen una actualización, un cambio, una novedad. Presionan control S para poder visualizar esa novedad y van a la parte de acá y miren que aquí ya este vínculo funciona, me manda a esa página de inicio. Obviamente no hay nada porque no tenemos nosotros nada ahí generado, ¿no? Podríamos hacer nosotros aquí un pequeño ciclo, un pequeño bucle como para poder ir y regresar, ¿no? Entonces HTML 2.5, generémosle aquí un vinculito como para probar que se llame regresar. Epa, regresar. Y este vamos a decir que se va a devolver, es decir, que va a direccionar hacia la anterior, ¿no? Entonces guardamos, vamos aquí, vamos acá y aquí ya al regresar, miren que ya tenemos las dos páginas vinculadas. Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Sí, 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 señor. vale. Aquí estamos haciendo nosotros un refuerzo de lo que nosotros miramos en la sesión anterior para tocar el tema de CSS. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito, unas más cositas acá como para que esto nos funcione bien. Entonces vamos a trabajar sobre index.html. Vamos a agregar en el cuerpo, vamos a agregar un poquito más abajo. Bueno, esto lo vamos a delimitar. O sea, vamos a generar una sección eh, pues para establecer de que esto pertenece a la parte de arriba, a la parte de la cabecera. Entonces todo esto lo vamos a meter dentro de la etiqueta header. Sí, que recuerden que header es la parte de arriba de las páginas que nosotros generamos, ¿no? Como para darle un orden a esto. ¿Listo? Aquí está. Bien. Un poquito así como para que visualmente se vea mejor. Perfecto. Miren que Visual Studio Code tiene algo muy chévere y es que va relacionando gráficamente en dónde arranca una etiqueta, en dónde termina otra y cómo va la orientación, ¿no? Visualmente yo estoy aplicando una indentación o hagan de cuenta una sangría, es decir, alinear hacia la derecha lo que corresponde o lo que pertenece a una etiqueta. Me explico. Miren que yo tengo aquí la etiqueta de apertura y miren que yo tengo la etiqueta de cierre aquí, ¿no? Todo lo que yo tengo hacia la derecha de esta etiqueta pertenece a eso que yo estoy generando ahí. Es decir, que estas etiquetas de vínculo de aquí, de inicio, la de productos y la de contacto, están dentro de la etiqueta de la barra de navegación que es la que va a aparecer arriba. ¿Sí? De igual forma, bueno, aquí sí hay un error en indentación
porque estas están en el mismo nivel. Sí, de igual forma, dentro de la etiqueta header, que es la que indica que está en la parte de arriba, en la parte de la cabecera de la página, tenemos un título y tenemos una barra de navegación con su contenido. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a generar, a descargar una imagen de una librería, librerías, imágenes, cualquiera. Bueno, una cosa que deben tener ustedes siempre en cuenta cuando van a descargar ustedes una imagen, aquí en las opciones o en el menú que tienen del navegador de Google, entonces ustedes eligen el tamaño para que éstas estén en un tamaño o en una resolución buena para que les sirva para este tipo de cosas. Listo, acá ustedes pueden definir otros criterios para que puedan realizar esa búsqueda aquí y demás. Y vamos a descargar una. Esta está bastante bonita. Entonces vamos a darle acá guardar imagen. Vamos a ir en donde está el repositorio. Página 2. Vamos a generar aquí un directorio nuevo que se llame img. Listo. Y acá adentro vamos a guardar la imagen. Recomendación, cuando ustedes utilizan las imágenes, eh, es fundamental de que cuando ustedes las vayan a almacenar dentro del repositorio del proyecto que ustedes están generando, ¿sí? Dentro de ese repositorio, dentro del directorio específico imagen, el nombre que ustedes le coloquen sea acorde del contenido, ¿no? O sea, ese nombre que aparece ahí, ¿sí? Para objetivos prácticos no sirve. ¿Listo? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, portada librería. Bien, al tenerlo ya almacenado, miren que aquí ya se actualizó nuestro contenido, aquí la tenemos. Miren que la imagen es bastante completa y tiene una muy buena resolución, es decir, que nosotros no vamos a tener inconvenientes en aumentarla o en disminuirla. ¿Listo? Vamos a ir a la parte de acá, vamos a agregar la imagen, IMG. ¿Listo? Miren que IMG tiene una característica diferente y es que IMG es solo una etiqueta de apertura, pero mire que cuentan con dos atributos. Un atributo es para indicar cuál es la imagen que se va a desplegar y la otra es un texto alternativo que aparece cuando hay problemas en el cargue de esa imagen, es decir, cuando no se encuentra el directorio de la imagen o cuando la imagen que se está indicando pues no existe o no está dentro del repositorio del proyecto. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a colocar el dato del directorio, no olviden que deben utilizar ustedes esos comandos que se utilizan para poder navegar dentro de los diferentes elementos de los directorios que tienen los discos de almacenamiento del equipo, ¿no? Recuerden que cuando ustedes el directorio lo comienzan con un punto y presionan o utilizan el símbolo slash, él automáticamente se va a dirigir al directorio en donde se está generando, ¿sí? Ese archivo donde se está almacenando ese archivo que ustedes están utilizando. Es decir, que cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Él inmediatamente se va a remitir al contenido que está dentro del directorio que se llama página 2 o dentro de esta carpeta en donde nosotros tenemos esa serie de archivos. ¿Listo? Si nosotros no hacemos eso o no utilizamos nosotros esta simbología de punto slash, entonces tendrían que dirigirse punto por punto a la sección en donde está almacenado, es decir, unidad C, usuario, escritorio, que es donde lo tengo almacenado, donde, que si no estoy mal, ¿sí? Después del escritorio tienen que ir a página 2, ¿sí? Y todo ese cuento. Entonces, esto nos sirve a nosotros para poder abreviar todo ese contenido o ese paso a paso que estamos almacenando. Otra de las cosas, y es que Visual Studio Code también nos genera a nosotros una herramienta en que al colocar esta combinación o este comando, lo llamémoslo así, él nos da a nosotros un menú en donde ustedes pueden hacer clic o seleccionar a dónde se van a dirigir o cuál es el archivo que ustedes van a seleccionar. Miren que aquí automáticamente él nos dice, mire, señor o señorita, dentro de ese directorio que usted está, ¿sí? Usted tiene tres cosas. Tiene un archivo que se llama index.html, tiene un segundo archivo que se llama indexinicio.html y
tiene una carpeta o un directorio que se llama IMG. Entonces ustedes le hacen clic aquí y miren que él se va completando y también me da la opción de poder seleccionar el documento que voy a utilizar. ¿Listo? No olviden que hice unos cambios, entonces control S, vamos nosotros acá y aquí aparece la imagen que acabamos nosotros de descargar. Por último, le vamos a colocar un pequeño párrafo en la parte de abajo, ¿sí? Como una pequeña descripción. Esta es mi librería favorita. No, esta es la mejor librería de la zona. Punto. Esta se encuentra ubicada en la ciudad de, ¿ustedes de dónde son? Giselle, ¿de dónde es? ¿En dónde está? Yo estoy en Agua Azul Casanare. Agua Azul. Agua Azul Casanare. Listo. Bien, vamos a agregar una cosita adicional. Vamos a agregar otro parrafito que indique estos son los productos. Wow, estos son los tipos de libros que tenemos. Entonces coloquémoslo por géneros. Entonces coloquémosle una lista desorganizada y acá vamos a agregar cada uno de los elementos. Entonces coloquémosle comedia, romance, ciencia ficción, eh, aventura, ¿sí? Entretenimiento, opa, así. Bien, control S, vamos por acá y aquí ya tenemos los demás elementos. Listo, perfecto. Hasta aquí, bien, ¿no? Estamos claros. Esto es lo que nosotros podemos hacer y esta es una forma un poco rápida de cómo se puede aplicar esto que tenemos nosotros acá. Entonces ese es el uso de alguna de las etiquetas que tenemos nosotros ahí. Hay muchas opciones que se pueden hacer allá. Bien, cuando nosotros hablamos de buenas prácticas de HTML semántico, es que es importante que ustedes, la estructura, la forma en que ustedes van agregando la información sea acorde al espacio en que ustedes lo van a agregar, o que lo van a hacer o que lo van a visualizar, perdón. Sí, esta es la forma o esta es la estructura en que esto se debe configurar, ¿sí? Es decir, la cabecera, que va primero, que es la parte de arriba, luego va la barra de navegación, en la parte de izquierda tenemos nosotros el aside, ¿sí? Que es como un submenú, una barra alternativa que nosotros tenemos. Tenemos el main y dentro del main tenemos nosotros una serie de elementos que se va a agregar. ¿Listo? Ya la parte de HTML, esta ya se encarga de que estos elementos se vean de mejor manera, ¿no? Que se vean de una manera organizada. Entonces, formas de aplicar HTML, ¿sí? Hay dos maneras. Una se puede hacer directamente desde el HTML, es decir, que aquí yo puedo empezar a agregar la parte de los estilos, o la otra es generando un archivo adicional, un archivo de estilos, me perdí, aquí está,
un archivo de estilos, ¿sí? Pero hay que hacer un vínculo para que esto funcione de manera correcta, ¿no? Entonces se hace el archivo de estilos y dentro del archivo de estilos se comienzan a agregar todos los estilos que se van a poder utilizar. ¿Listo? La declaración de una regla en CSS tiene una forma en que se puede realizar y es, primero se inicia con un selector, se abren y se llevan llaves, luego se coloca la propiedad, posteriormente se coloca el valor de esa propiedad y por último se coloca la unidad de medida y se termina con un punto y coma. ¿Listo? Así es como se genera. Entonces nosotros vamos acá y vamos a hacerlo de la manera número 2. Entonces vamos a generar un archivo nuevo. Vamos a llamar ese archivo estilo.css. Punto señor, no coma. Eso. Listo. Y acá vamos a nosotros a agregar ese archivo de estilos, ¿no? Entonces, punto slash está el punto CSS. Nos bien que está la etiqueta, acá tenemos nosotros los atributos, ¿no? Entonces aquí hacemos el primer atributo de la relación, o sea, para indicar qué tipo de archivo se va a vincular, que en este caso es un archivo de estilos. href es el directorio en donde está ese archivo, ¿no? Que es acá en donde estamos parados y el nombre es está el punto CSS. Aquí ya lo tenemos vinculado. Para nosotros empezar a modificar los estilos, entonces vamos a utilizar esta regla y esta regla es la que se utiliza para todos los usos de CSS. Entonces arrancamos nosotros con el selector. En este caso vamos a utilizar un selector de etiqueta. Abrimos y cerramos e internamente vamos a colocar nosotros las propiedades. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el color. Vamos a decir cuál es la propiedad, ¿sí? Y le agregamos nosotros un punto y coma, ¿vale? En el caso de color, hay diferentes formas de poder definir o de poder establecer el color. ¿Sí? Se puede utilizar mediante el nombre, que es como lo estamos utilizando acá, pero también se puede utilizar mediante el código de color, ¿no? Si nosotros hacemos clic acá, miren que él automáticamente a nosotros nos dice cuál es la combinación de color que se está utilizando, ¿no? Miren que hay diferentes escalas y es importante que ustedes tengan en cuenta que depende del diseño, del criterio que se tenga, en la escala que se va a utilizar para poder utilizar el código o la variación de color que ustedes van a establecer. ¿Listo? Escalas más utilizadas, la RGB, que es de las más importantes que se tiene, rojo, verde y azul, ¿sí? Con los niveles de intensidad. Tenemos el hex o el hexadecimal, ¿sí? Que este también se utiliza mucho. Y los demás, ¿no? Pero los más importantes son esos primeros. Bien. Ya dependiendo de la escala, pues ustedes la configuran acá y colocan los valores. ¿Listo? Entonces lo podemos dejar acá. Para que esos estilos que nosotros estamos generando se visualicen dentro de la página, de igual forma utilizamos un control S. Vamos acá. No era aquí, creo que la cerré. Sí, no, aquí está. Sí, y miren que ya la propiedad se ve modificada. Listo, ojo con esto. Si nosotros vamos a utilizar un selector de etiqueta, miren lo que sucede aquí dentro de la página. Permítame, yo organizo esto un poquito para no estar volteando tanto. Bien, si nosotros vamos a utilizar un selector de etiqueta, miren qué pasa. Vamos aquí, vamos a cambiar no la propiedad de H1, sino la propiedad de P. Ya les digo el por qué. Y miren lo que sucede. Nosotros acabamos de decir que para toda etiqueta P vamos a modificar el color por el color que estamos definiendo acá. Si nosotros vamos a la estructura de la página que nosotros estamos creando, miren que nosotros tenemos dos párrafos. Tenemos este de la librería y el otro que es de los productos que se están utilizando.
Es decir, que si ustedes van a utilizar un selector de etiqueta, va a modificar todas las etiquetas que hay desde el principio hasta el fin. Bien, ¿qué sucedería si ustedes no van a modificar todas las etiquetas, sino que van a modificar una de ellas? Entonces, para eso hay diferentes tipos de selectores que ustedes pueden utilizar. ¿Sí? Pueden utilizar un selector de clase, pueden utilizar un selector de ID, ¿sí? O pueden utilizar otras herramientas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren diferenciar un párrafo del otro, se hace de la siguiente manera. Van al párrafo ustedes le agregan un atributo, entonces van a colocarle ID, que sería el atributo, le van a colocar el nombre, entonces este le podemos colocar P de párrafo principal y al otro le van a colocar ID secundario. ¿Listo? En el CSS, cuando ustedes van a hacer ahorita ya la modificación o van a hacer ustedes la modificación del estilo a un párrafo y no al otro, ya no utilizan ustedes un selector de etiqueta, sino que utilizan un selector de ID. Entonces, para poder utilizar ese selector de ID, ustedes utilizan el símbolo hash, ¿sí? Y colocan el nombre del selector, abren llaves, cierran llaves y aquí ya pueden modificar la propiedad. Entonces, color, coloquémosle algo bien exótico como para que se diferencie. Coloquémosle este, moradito. Control S, vamos aquí, ¿sí? Y miren que aquí ya hay una distinción, ¿sí? Miren que para el primer párrafo que nosotros lo identificamos como un párrafo principal, tenemos nosotros una propiedad diferente a la propiedad que nosotros tenemos acá. Bien, ojo, CSS está aplicando los dos. Primero aplica este, luego aplica este, ¿sí? Pero hay un nivel de relevancia de que hay uno que está por encima del otro o hay uno que tiene más importancia con respecto al otro, ¿sí? En este caso, el ID tiene más relevancia que el selector de etiqueta. Hay otra forma que ustedes lo pueden utilizar y pueden darle otra propiedad que sería una clase, ¿sí? Esta es otra forma también de poder identificar. Y también ustedes la pueden utilizar en la parte de estos selectores, que se podría hacer un selector de clase, pero miren lo que sucede acá. ¿Cómo fue que lo escribí? No, clase no, principal, clase secundaria. Utilicémonos en el principal para poderlo ver mejor. Para poder utilizar esta clase, entonces ya para el selector no se utiliza el símbolo hash, sino el punto y se coloca el nombre de la clase. Vamos a utilizar vamos a modificar la misma propiedad, pero le vamos a dar un color diferente. Vamos con café. Voy a guardar acá y vamos a mirar qué sucede. Miren lo que sucede acá. ¿Qué le estoy diciendo yo a esto? Le estoy diciendo, mire, tome todos los párrafos, por favor, colóquelos de este color. ¿Sí? Busque el atributo
de ID principal y del este color, busque la clase o el atributo clase con este nombre y coloque este color. ¿Por qué se está colocando de este color morado o azul violeta, como dice acá, y no café? Porque una tiene más importancia o más relevancia que la otra. ¿Sí? Los atributos ID tienen más relevancia o más importante que los atributos clase. Es decir, los ID están primero, las clases están después, ¿sí? Y las etiquetas van después. Es decir, que ustedes deben tener cuidado, deben tener en cuenta cuál de los atributos se van a utilizar para que el selector que ustedes apliquen, ¿sí? Esté acorde o que se implemente de la manera correcta en que ustedes quieren que se visualice en pantalla. No sé si esta parte es clara. Sí, sí, señor. Sí, Sí. profe. Vale. Esto ya es algo adicional de lo que no habíamos mirado en la clase anterior. Entonces, estas son las diferentes formas en que ustedes pueden modificar a partir de selectores de etiqueta, a partir de selectores de ID y a partir de selectores de clase. Recuerden que este va primero o este es el más importante, es el que CSS va a decir, no, ese es el que yo necesito y es el que sea el definitivo. No importa que lo coloquen ustedes al final, igual eso lo va a hacer, ¿sí? Este es el que sigue en relevancia y por último sigue el de etiqueta, que el de etiqueta es el más general. Bien, para seguir entendiendo esto, entonces hay que tener muy presente algo que se llama el modelo de caja, que algo de eso lo alcanzamos nosotros a abordar en la sesión anterior. Todos los elementos que aparecen en HTML o en una página web presentan eso que se llama un modelo de caja. El modelo de caja es la estructura o contenedora, ¿sí? En donde todos los elementos que aparecen se van a mover bajo esas reglas. Vamos a mirarlo por aquí. Se me perdió esta parte. Mm, no sé si lo puedo sacar por acá. Aquí está. Miren que cuando yo selecciono uno de estos elementos, ¿sí? Miren que él automáticamente me lo toma y me lo encierra dentro de una caja, ¿no? Miren que él automáticamente me define unos colores y esos colores me determinan cuál es el contenido que se está visualizando ahí en pantalla, ¿sí? Miren que, por ejemplo, en el primer elemento que es el H1, miren que está encerrado en una caja, miren que lo que aparece de color azul es el título que aparece ahí, que es el contenido, ¿sí? Y luego me aparece unas barritas de color, ¿cómo se llamaría ese color? Digámosle como una especie, como un color amarillo, un color salmón, bueno, algo así, que eso representa el borde, ¿sí? De esa caja que se está utilizando. Bien, miren que nosotros dentro de ese modelo de caja tenemos diferentes elementos, ¿no? Entonces tenemos, miren, el contenido que aquí aparece, ¿sí? El padding, que sería el espacio que hay entre el contenido y el borde, aquí se puede ver el borde, ¿sí? La margen, que es el espacio que tenemos ahí. Bien, esos elementos que nosotros tenemos ahí o esas propiedades que tenemos nosotros en ese modelo de caja son los que nosotros nos permiten comenzar a modificar y comenzar a estructurar cómo es que se va a desplegar la información ahí en pantalla. ¿Sí? Qué tan separado, qué tan ancho, qué tan cortico y todo este cuento que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Miren que ahí está las propiedades que se pueden modificar. Entonces vamos a aplicarlas. Vamos a decir, cerremos esto de acá. Vamos a decir que vamos a dar un espacio entre la barra de navegación y esa imagen. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el selector de etiqueta de la barra de navegación. ¿Sí? Vamos a decir que vamos a darle un espacio
¿sí? Y vamos a dar un espacio de 20 píxeles, o sea, es decir, lo vamos a mover. Bien, control S, oh, aquí no, aquí, control S y miren que este se va espaciando. Ojo, cuando yo utilizo la propiedad completa del modelo de caja margen, es decir, que yo a la parte de arriba, a la parte de abajo, a la parte izquierda y a la parte derecha, le voy a dar ese espacio, ¿sí? En todos los lados, ¿no? Miren, cuando yo le digo margen, miren que eso se desplazó. Miren que cuando yo le quito esa margen, mire que se desplaza completamente hacia la izquierda y hacia allá. Si ustedes van a modificar uno de los lados, entonces utilizan la propiedad que van a modificar, pero pueden complementarla con esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, margin top para dar más espacio arriba, margin bottom para abajo, margin left, espacio hacia la izquierda, margin right hacia la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a decir que en la parte de abajo me da un espacio de 20 píxeles, ¿sí? Y en la parte de la izquierda quiero que esté un poquito más separado. Entonces, margin left, digamos que esté en 50 píxeles. ¿Sí? Guardamos y miren que ahí ya se desplaza ese contenido. ¿Sí? Ahora yo necesito que esa barra de navegación esté un poco más arriba de ese título que tenemos nosotros allá arriba. Ese título le vamos a dar una clase aquí, un atributo de clase, class. Vamos a colocarle título principal, ¿sí? Y vamos a comenzar a modificarlo. Cerremos este acá. Entonces, punto, título principal. Abrimos y cerramos llaves y vamos a comenzar a modificarlo. Entonces, ¿qué propiedades nosotros le vamos a modificar? Vamos a decir, eh, vamos a cambiar la margen. Vamos a dejarla completa, la vamos a dejar en 10, ¿sí? Para que este suba un poco. Vamos a cambiarle el color. Vamos a utilizar un color, dejémoslo blanco, ya les digo el por qué. White, ¿sí? Vamos a generarle un color de fondo al contenedor, entonces un background color. Vamos a utilizarlo azul para que este contraste. Vamos a generarle un text align, o sea, vamos a centrarlo para que quede en todo el centro del contenedor. Sí, en el centro del contenedor. Y vamos a cambiar el tipo de letra. Font family y cambiémosle el tipo de letra. Coloquémosle esta, una verdana. Control S y miren que ahí ya se modifica. Bien. ¿Qué más vamos a delimitar? Vamos a delimitar esa imagen. Entonces, si ustedes van a agregar diferentes imágenes, pues hay que agregarle diferentes propiedades a esto, ¿no? Diferentes atributos. Entonces vamos a darle un atributo, class, imagen principal, porque es la imagen principal de la página, para que todas no queden del mismo tamaño, ¿no? Si utilizamos nosotros el IMG para como selector de etiqueta para eso, entonces todas las imágenes nos van a quedar del mismo tamaño. Bien, entonces aquí ya generamos la clase
Vamos acá, vamos a modificarla. Entonces, punto eh, y principal, vamos a definir un tamaño, un alto, dejémoslo de 200 por 200. Mm, Bueno, no debería ser así porque se me deforma. De 200 por 400, porque la imagen está en esa disposición. Sí, está medianamente bien. Vamos a alinear esto también que quede un poco más centrado, ¿no? Entonces vamos acá a la parte de la barra de navegación. Vamos a mirar a ver si la podemos alinear. Mm, Ya. Bueno, aquí esta no la podemos hacer porque nos falta a nosotros una propiedad adicional y ahora lo vamos a mirar. Bien, vale. Hasta acá, todo bien, ¿no? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, profe, todo claro. ¿Sí? Jessica igual. Sí, sí, señor. Bien, en la evidencia lo que ustedes tienen que hacer es que perdón, esa página que ustedes realizaron en la sesión anterior, la van a comenzar a estilizar. Listo, miren que acá tenemos nosotros un cuadro de las propiedades comunes que se van a modificar en CSS. Entonces, fuentes para letras. Entonces, si utilizamos nosotros Font Family, vamos a gestionar el tipo de letra. El font weight, que sería el grosor. Font size, el tamaño. Font style, el tipo el estilo de letra. ¿No? Para los textos, entonces la propiedad color, para el color. Text decoration, si se va a utilizar algún efecto. Text align, si va a estar alineado, izquierda, derecha, centrado. El line height, que sería el interlineado entre cada una de las líneas. El text ident, la tabulación. ¿Sí? El letter spacing, el espaciado entre letras. Para las listas, entonces ahí está el tipo de viñetas que se pueden utilizar, o sea, esas para las desorganizadas. Sí, si se va a utilizar unas imágenes en las viñetas o cómo se va a posicionar el fondo. Entonces, para modificar el color de fondo, si se va a colocar una imagen de fondo, si la imagen de fondo se repite, ¿sí? Y la posición de ese elemento. Bien, acá tenemos nosotros entonces ya una implementación de lo que es CSS y con eso ustedes ya pueden dar cumplimiento con esa evidencia que tienen para la presente semana. Les voy a compartir esa presentación por si de pronto les sirve de algo. Ya se las comparto al grupo. Yo pienso que con esto ya no la saturo más de información. En la siguiente sesión pienso que vamos a utilizar más bien en esa parte de la disposición, ¿sí? Para poder complementar. De un momentico, Jessica, les envío esto y ya. Ya le doy la palabra. Cuénteme, Jessica. Profe, qué pena, es que al principio de la clase se me fue la conexión. O sea que esa evidencia es continuación de la anterior. O sea, hay que Correcto, mejorar pues, como la página que estábamos haciendo, que era como que correcto, explicar algún tema. correcto, correcto. Ah, Sí. ok. Ya con la Listo, implementación de profe. estilos. Ujú. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Bien, entonces con esto entonces damos por terminada la grabación del día de hoy.